El Club América derrotó 4-0 a Puebla en la jornada número 7 del Clausura 2026. Y lo voy a decir así, primero que nada, un aplauso a nuestras Águilas, un aplauso a nuestro equipo. Evidentemente ganarle a Puebla no es una cosa como para estar tirando cohetes al cielo por el tipo de rival que es y el plantel, pero lo que sí tengo que reconocerle al equipo de André Jardine, y eso es algo que yo creo que se le tiene que exigir siempre al equipo, es la seriedad con la que se afrontó el encuentro de principio a fin, porque nosotros sabíamos, yo lo comenté en el video, ¿no? En el video anterior, se sabía que el América tenía más bien una falta notoria de gol y de capacidad de producir acciones en ataque en general, salvo contra Monterrey, que ahí el equipo se vio bastante bien. En general siento que cuando el América padecía de no tener a Alejandro Zendejas por la banda derecha, que había sido el 80% de los partidos, se batallaba muchísimo por no poder anotar, ¿no? Y al final de cuentas hoy el América supo solventar ese tipo de problemáticas y terminó ganando 4-0, lo cual no solo refleja un evidente regreso al gol porque anotaron varios jugadores en el encuentro, sino que también refleja una seriedad importante respecto a cómo se deben afrontar los partidos en Liga MX de principio a fin. Porque si bien yo lo he dicho, y he sido muy crítico con este tema en particular, sobre todo con la directiva. Si bien yo lo he dicho, ¿no? El plantel a veces no es suficiente como para ser campeón. O sea, obviamente estás obligado a clasificar a liguilla y obviamente estás obligado a clasificar, si no es a la final, mínimo, como muy jodido a las semifinales. Cuando se tiene ausencias o cuando faltan piezas en el rompecabezas de armado en cuanto a plantel se refiere de este equipo, la verdad es que no siempre se llega al juego esperado, ¿no? Y en ese tipo de situaciones, lo que tú como plantilla, bueno, más bien lo que la plantilla del América tiene que hacer es afrontar todos los partidos con seriedad, cosa que terminó haciendo muy bien el equipo de André Jardine. Es decir, yo diría que es algo que, si bien ya lo mencioné bastantes veces, quiero recalcar porque siento que es algo muy importante y siento que ese tiene que ser el aprendizaje más importante de este partido, ¿no? O sea, la seriedad y la importancia con la que se toman este tipo de encuentros la seriedad con la que se tomó el encuentro contra Puebla es el ejemplo de cómo tienes que encarar todos los tipos de partidos. Porque está bien, el plantel a lo mejor es endeble, faltan piezas, pero está bien dirigido porque tenemos un gran entrenador. La verdad que tenemos un gran entrenador. Y no solo está bien dirigido, sino que, güey, o sea, independientemente de quién sea tu once inicial, quién esté en la banca, o sea, tú eres el América, vas contra el Puebla, o sea, la camiseta tiene que pesar y la verdad es que al final de cuentas tú te vas a terminar imponiendo en el 90% de los partidos porque así funciona el fútbol. Porque cuando juegan equipos muy grandes contra equipos, con todo respeto, un poco más diminutos, la verdad es que lo normal es que se acabe imponiendo el equipo grande, ¿no? Lo vemos en México, lo vimos en España, en Inglaterra y pasa en absolutamente todos los sitios. Lo importante aquí, y vuelvo a decirlo, ahora voy a empezar a analizar el juego de los jugadores, valga la redundancia, y vuelvo a decirlo, es sobre todo la seriedad con la que el club enfrentó este partido, ¿no? Es algo bastante notorio, es algo digno de aplaudir, la verdad, para mí, y simplemente tengo que decirle a todo el equipo, gracias por haber encarado el juego, me estoy trabando demasiado, gracias por haber encarado el juego con la seriedad que correspondía. Gracias por entender que no estamos en nuestro mejor momento como equipo, y gracias por darnos un pequeño suspiro en este torneo tan tormentoso que habíamos tenido, ¿no? Pero bueno, dicho esto, y remarcando lo que para mí fue lo más importante en el encuentro, en general yo siento que el partido arrojó bastantes puntos positivos. El primero de ellos pues fue yo creo que el gran rendimiento de Isaías Violante. Siento que se está hablando muy poco, ¿no? Muy poco de lo que jugó ayer este muchacho. O sea, la verdad es que Isaías en el primer tiempo abre el marcador con no un gol, pero sí una gran asistencia para Rafael Veiga.
o sea, medido a la cabeza, como dice el manual, sin ir tanto a línea de fondo. Es un gol con un mérito impresionante por parte de... Primero voy a hablar de Isaías Violante. Es un gol con un mérito impresionante por parte de este jugador, porque la toma con la izquierda, hace como que va a tirar el centro a perfil externo con la pierna zurda, y termina haciendo un pequeño recorte que lo deja en un mejor posicionamiento para tirar el centro como a él le gustó, porque no fue el centro bombeado, sino que fue un centro directo. Y lo más importante, pues, es que la termina decantando con la pierna derecha, ¿no? Y no solo eso, sino que asiste con pierna derecha y en el segundo tiempo marca con pierna izquierda. Entonces, gran colaboración de Isaías Violante. Ese pequeño detalle de anotar con un gol y asistir con el otro, la verdad que siento que es algo bastante notorio para remarcar, porque es muy importante... Porque siempre es bueno tener un jugador que maneje ambos perfiles, ¿no? En el América. Y la verdad es que... Y en cualquier... se me cayó el micro, ¿no? Pero bueno, en cualquier plantilla en general, ¿no? Yo siento que es importante encarar con al menos un jugador ambidiestro. Y siento que Isaías Violante lo hace muy bien. O sea, ayer por lo que vimos le funcionó bastante. No hay que tirar cohetes al cielo, ni mucho menos, pero la verdad es que mínimo por primera vez en todo el torneo, nuestra banda derecha pesó. O sea, no estuvo Alejandro Zendejas, pero mínimo hoy, más bien el día de ayer, nuestra banda derecha supo generar juego, y para mí también ahí está una de las claves del partido. Ya no hubo tanta dependencia de Brian Rodríguez. Si bien Brian Rodríguez jugó muy bien, porque tiene mucho tiempo jugando muy bien Brian Rodríguez con el América, lo que sí quiero remarcar es que la importancia de la victoria de ayer, o una de las claves de la victoria de ayer, es que ya no hubo una dependencia extrema de Brian Rodríguez en su banda, sino que ahora supimos nivelar con la incorporación de Isaías Violante. No quiero decir... no quiero tirar culpables, no quiero atacar a jugadores que no vale ni siquiera la pena mencionar, pero el equipo mejora bastante cuando no está determinado jugador en el campo, ¿no? No voy a decir quién, pero tiene las orejas... pero le apodan el orejas de milanesa, ¿no? Cuando Alexis Gutiérrez no está en el campo, bueno, ya dije su nombre. Cuando Alexis Gutiérrez no está en el campo, el equipo mejora bastante. O sea, ayer mínimo una de las grandes ganancias que tuvo el equipo fue que todos los jugadores generaban algo, ¿no? O sea, generaban algo. No es como Alexis Gutiérrez, que es el jugador más intrascendente que vi en mi vida. Ayer mínimamente sí logramos ver una versión del América en la que, repito, no se dependía solamente de Brian Rodríguez para generar buen fútbol en ofensiva, sino que con la incorporación de Isaías Violante, el América supo nivelar el ataque por sus bandas y supo abrir el marcador, y no solo abrir el marcador, sino que también supo aumentar, ¿no? La distancia entre la victoria cuando se generó primero el 1-0 y después el 2-0, todo como ya mencioné, es un mérito tremendo de Isaías Violante. Y dicho esto, para mí fue el jugador del partido, ¿no? Digo, no soy mucho de mencionar a veces los jugadores del partido en este tipo de análisis post partido, pero la verdad es que lo que hizo ayer el Isaías Violante sí es bastante digno de aplaudir, sí es bastante digno de mencionar. Me ilusiona mucho esta versión, es decir, repito, no estamos tirando cohetes ni mucho menos, pero la verdad es que en una América que tiene muy buenos extremos como lo es Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas, es importante también tener un fondo de plantel, ¿no? Porque Brian y Zendejas evidentemente no pueden jugarlo todo. Y si, bueno, mínimo podemos tener a Isaías Violante, alias el Lamine Yamal mexicano, en esa banda generando y anotando, pues qué mejor, ¿no? Entonces esta versión de Isaías Violante ilusiona. Repito, para mí el titular tiene que ser Zendejas, nada fuera de lo común, pero si Isaías Violante nos puede regalar partidos así, no sé, un 40% de las veces que entra, para mí está perfecto. Y 40% me estoy yendo a un porcentaje bajo. Pero si se mantiene con este nivel hasta entrando de cambio, créanme que es un jugador que puede ser demasiado utilizable o útil, no sé cómo sería mejor, pero sería demasiado útil para bastantes años. Bastantes años. Ojalá que sí. Otro punto a remarcar, pues fue lo positivo que es que Rafa Veiga se haya estrenado como goleador en el América. Es decir, ayer hizo un gran gol y nos deslumbró, o más bien nos dio una probada del tipo de jugador que puede llegar a ser, porque si bien es un enganche con muy buen toque de balón, sobre todo en su pierna zurda, también ya vimos que es un enganche que puede jugar también como segundo delantero, es decir, como un mediocampista un poquito más ofensivo que pisa el área, algo así como salvando las distancias, un Jude Bellingham, un Thomas Müller más o menos. Y ayer lo vimos, ¿no? En el primer gol que ya lo mencioné, un gran
gran pase de Isaías Violante y el remate de Rafa Veiga correcto a donde tienen que ir ese tipo de cabezazos, lejos del portero. Supo tener el temple para medianamente colocarlo, a pesar de que un remate con cabeza es en ocasiones difícil de colocar. La supo hacer muy bien Rafita Veiga, y lo positivo que es que siguió sumando, ¿no? Siguió sumando para la confianza, su gol. Para mí las 4 anotaciones son goles muy clave para la confianza de su respectivo anotador, entonces eso es algo que creo que puede influir positivamente en el equipo. Y nada, después de esto, pues también mencionar el gran partido, lo estoy diciendo con todos, pero bueno, el excelente partido que para mí tuvo Miguel Vázquez. Yo sé que hay jugadores que se pueden llevar más reflectores, no se puede llevar los reflectores Isaías Violante, merecidísimo. Brian es la estrella del equipo, Veiga también está jugando muy bien, Henry es una leyenda, pero también tenemos que hablar, pero también cuando un jugador tiene un buen partido hay que reconocerlo, y la verdad es que yo de uno del que quiero hablar es de Miguel Vázquez, porque ayer nuevamente entró y no solo salva un gol casi cantado de Puebla, sino que también logra dar un partido bastante correcto en lo que refiere a las exigencias que este tipo de encuentros te pueden llegar a solicitar, ¿no? No quería decir las exigencias que te pueden exigir, porque esa es una enorme falta de vocabulario, pero bueno, el chiste es que Miguel Vázquez para mí estuvo a la altura. ¿Qué significa estar a la altura? Bueno, Miguel Vázquez evidentemente no es el central titular del América, está clarísimo, de hecho él es el cuarto central del América, antes que él está Cáceres, está Reyes y está Ramón, y me parece perfecto. ¿Qué es lo que se le exige a Miguel Vázquez, o qué es lo que para mi punto de vista es lo correcto exigirle a Miguel Vázquez y cualquier jugador que esté cumpliendo este tipo de roles? Pues simplemente que cuando ingrese al campo haga un partido correcto, se lo tome con seriedad, tenga una buena profesionalidad, y para mí Miguel Vázquez no solo tuvo eso, sino que también tuvo acciones bastante destacadas, como la que tuvo el día de ayer con creo que era Emiliano Gómez, más o menos, que Miguel Vázquez salva con una gran barrida el gol cantado de Puebla en el primer tiempo, que no solo hubiera significado un gol del Puebla, sino que hubiera significado estar abajo en el marcador, ¿no? O sea, ese gol se hubiera traducido como, en lugar de irte ganando 4-0, ahí ya ibas perdiendo 1-0. Entonces, es una gran acción de Miguel Vázquez, pero no solo me quedo con eso no solo quiero hablar de él por esa acción en particular, sino que también porque a mí me parece que en términos generales dio un gran partido. O sea, él es un central sumamente utilizable, y repito, o sea, y esto yo creo que es una confusión que tienen la mayoría de los hinchas de fútbol en todo el mundo en general. O sea, siento que es una gran confusión, y es que cuando sale un jugador de fuerzas básicas, los hinchas de fútbol, y a veces yo también me incluyo, esperamos que sea la reencarnación de Lionel Messi, esperamos que sea Xavi Hernández, Iniesta, Puyol, ¿no? Tomando la referencia del Barcelona, y no, hay veces que no necesitamos que sean los mejores en su posición, hay veces que no necesitamos que el jugador se vaya vendido a Europa por 20 millones, que digo, que mejor, ¿no? Que mejor si se pudiera, pero no es necesario tener ese tipo de jugadores en el plantel y exigirle a un canterano que en cuanto entre, venga, imponga, haga 20 goles por temporada. No, a veces podemos tener buenos jugadores de fuerzas básicas simplemente para tenerlos en el banquillo, y que cuando se les necesite, pues puedan salir al campo y cumplir, como ayer lo hizo Miguel Vázquez. O sea, es triste hablar de Miguel Vázquez en el sentido de que para mí es un gran jugador. En el torneo del tricampeonato fue clave, pero aún así Jardine solamente, en el fondo estoy seguro que lo utiliza por la regla de los menores, y eso es uno de los pecados de Jardine en el América, ¿no? Es un grandísimo entrenador, repito, como dije hace unos minutos, es un grandísimo entrenador, pero uno de los principales pecados que sí tiene André Jardine en el América, pues es que no le gusta usar canteranos, no le gusta usar las fuerzas básicas, no le gusta moverlas. Entiendo que en el América pues tienen que jugar los mejores, entiendo que en el América es el equipo con más exigencias, y como tenemos bastantes exigencias se puede, o más bien se necesita siempre tener a los mejores jugadores listos, o a los jugadores más capaces, ¿no? De afrontar el tipo de nivel y el tipo de atención que requiere jugar en el América. Pero la verdad es que lo hemos visto con otros entrenadores. O sea, se puede ser campeón, como con Miguel Herrera, se puede ser campeón y utilizar chavos. O sea, como Miguel Herrera en su momento usaba mucho a Lainez, también usaba mucho a Edson Álvarez. Se puede llegar a la final utilizando juveniles, como lo hacía La Volpe con Lainez, con Álvarez, con Rosell, con el mismo Gil Burón. O sea, La Volpe tenía un plantel con Cachis Rivera, con Diego Pineda. O sea, La Volpe ponía ese tipo de jugadores a competir en liga, y pues terminó llegando a una final. Digo, también no se clasificó a liguilla con Ricardo Antonio La Volpe, pero bueno, al final de cuentas es un ejemplo de que
que podemos utilizar jugadores de fuerzas básicas sin necesidad de forzarlos a entrar por la regla de menores y que el equipo funcione perfectamente, que el equipo funcione a la perfección. ¿Qué otro? Por ejemplo, con el Tan Ortiz se jugaba bastante bien y el Tan Ortiz recurría bastante a Emilio Lara y a Naveda. Entonces, claro que se puede jugar con ese tipo de jugadores y tener un buen rendimiento en cuanto a resultados se refiere. Difiero un poquito, no mucho, o sea, tampoco le critico bastante eso, tampoco es como lo más criticable que le puedo señalar a Jardine, pero sí difiero un poco con su idea de que, o más bien con su manera de trabajar en la que no quiere poner jugadores de fuerzas básicas. O sea, yo siento que, mira, el lateral izquierdo suplente, con todo respeto para Thiago Espinosa, no lo hemos visto, no lo quiero juzgar, puede que termine siendo un crack, puede que termine siendo el mejor lateral izquierdo en la historia del América, pero con todo respeto para Thiago Espinosa, para mí su llegada está un poquito de más. O sea, el lateral izquierdo, si Borja ha jugado el 100% de los minutos este torneo, ¿por qué no pones a un canterano para hacer, bueno, es que no me gusta usar el término canterano, pero ¿por qué no pones a un jugador de fuerzas básicas para hacer el relevo de Borja? Al final de cuentas, si en un torneo los minutos del América, Borja juega el 80% y el juvenil juega el 20%, pues es que para mí son todo ventajas, porque se va a ir fogueando en primera división, te va a sumar minutos a la regla de menores. Perdón, y no solo eso, o sea, sino que la verdad es que siento que los jugadores de fuerzas básicas son profesionales que vas a traer a coste cero, porque no vas a gastar en jugadores de fuerzas básicas, y los puedes tener en tu banca o como suplentes listos para entrar y afrontar el partido. O sea, no creo que a Jardine le cueste tanto, o sea, no sé, o sea, para mí no es tan difícil entender ese tipo de conceptos. O sea, lateral izquierdo, Borja titular, el 80% de los minutos, que el 20% de los minutos los juegue Orquín, o sea, y primero voy a mencionar a Orquín. Número 1, es una rata asquerosa, porque ese tipo de cosas como la que le está haciendo a la directiva, con todo y que a mí me caga Santiago Baños, pero ese tipo de cosas que le está haciendo la directiva es de rata, es de víbora, porque se está arrastrando por medios legales en cosas que no se hacen. O sea, Real Forquín, con lo que le hizo a la directiva, se va a cerrar la puerta en México, en primera división y en la selección. Entonces, pendejo él, pero también ese tipo de tácticas desleales para mí no se deben implementar. En ese sentido yo no estoy a favor de Real Forquín. Pero bueno, eso por un lado, ¿no? O sea, ¿que Real Forquín no puede jugar? Pues que juegue Franco Rosano. Yo recuerdo cuando jugaron las Baby Eagles en el 2025, en enero, contra Querétaro y Tijuana. Las Baby Eagles, para quienes no lo sepan, fue un grupo de jóvenes, los niños héroes, que el América pues venía de jugar prácticamente todos los partidos posibles de Liga MX en el 2024 y el segundo semestre del 2023, y pues la verdad que el América por sus huevos decidió dar vacaciones al primer equipo. Entonces todo el primer equipo andaba de vacaciones y el América salió a jugar con la sub-20 los partidos contra Tijuana y contra Querétaro. No tiene tanto, tiene apenas un año que pasó eso, pero inclusive cambiaron el entrenador. O sea, André Jardine no fue entrenador en esos partidos, fue Diego Cervantes. Pero bueno, volviendo al tema, los Baby Eagles jugaron bastante bien, y yo siento que de lo poco rescatable que todavía a la fecha nos queda de esa camada de jugadores de fuerzas básicas, fue por un lado Dagoberto Espinosa y por otro lado un jugador que casi no fue utilizable, pero que a mí la verdad me gustó mucho cuando lo vi en los Niños Héroes, fue Franco Rosano. Si a mí me preguntas, yo utilizaría a Cristian Borja y a Franco Rosano en la banda izquierda como lateral. Repito, Borja jugando el 80% de los minutos, está bien. Que Rosano simplemente juegue el 20%. O sea, no pasa nada. O sea, si te pones a pensar, supongamos que el América juega en promedio por torneo unos 21 partidos. Contemplemos que los partidos son 90 minutos. Bueno, adelanto, no son 90 minutos, son más, pero contemplemos eso. En 10 partidos son 900 minutos. En 20 partidos son 1800 minutos. Si Franco Rosano jugara el 20% de esos minutos, te jugaría ¿qué te gusta? 180 por 2 son 200 y 160 son 360. ¿360 minutos? La regla de menores te exige jugar 1100. Supongamos que Rosano suma, también puedes incorporar a Vázquez, puedes incorporar a Dago, puedes incorporar a Violante, que también te suma, y prácticamente se paga solo eso. O sea, prácticamente la regla de menores la amortiguas, por así decirlo, dándole el 20% de los minutos de un torneo a jugadores
jugadores que den la edad. Y en el plantel pues tenemos a Rosano, tenemos a Dago, bueno, Dago está lesionado, ¿no? Evidentemente, pero tenemos a... No tenemos a Rosano, ahora que lo pienso. Bueno, tenemos a Portales, que es un lateral derecho muy bueno, que también estuvo en los Baby Eagles. Tenemos a Vázquez y tenemos a Violante. Entonces, no sé, o sea, para mí no es tan difícil, ¿no? Entender el por qué yo pienso que Jardine debería usar jugadores de fuerzas básicas. Creo que ya lo había platicado en videos anteriores, pero bueno, o sea, lo digo porque la verdad que Vázquez ayer dio un muy buen partido y me extendí bastante hablando, pero para mí es así, ¿no? Y sin tratar de extenderme mucho con este tema, pues simplemente lo digo porque el América siempre batalla, ¿no? Con la regla de menores, o sea, por ahí de la jornada 15 terminamos metiendo 4 chavos con muy poca experiencia, con muy pocos minutos, con el fin de tener esa regla cumplida. Y la verdad es que a mí se me hace que el América es un equipo ejemplo y equipo ejemplo tiene que ganar títulos. Y como acto secundario, y lo digo en voz muy alta porque luego hay equipos en Guadalajara que les mama presumir la cantera a pesar de que no ganan títulos, aparte del Atlas. Pero bueno, un equipo grande tiene que ganar campeonatos, pero también sacar buenos jugadores de sus fuerzas básicas. Es lo que solventa un equipo grande, ¿no? Entonces, para mí ahí está la clave. Pero bueno, sin afán de extenderme más, porque ya me fui hasta los casi 23 minutos de video. También gran partido de todo el equipo en general. Buen gol de Dávila. Sigo diciendo que Dávila es un jugador que si bien tiene sus limitaciones, y bueno, es que no es que tenga tantas limitaciones, sino que simplemente nunca ha jugado en un esquema que le favorece. Y no es tanto culpa de Jardine, es más culpa de Dávila, porque nunca termina de encajar en el equipo y cuando juega no se le termina por ver la actitud necesaria como para querer trascender, ¿sabes? Pero bueno, Dávila tiene mucho gol. Y ayer lo volvimos a ver. De un toque la mandó a guardar. Casi acababa de entrar. Y aún así de un toque la mandó a guardar. Es un jugador utilizable. Para mí es un acierto que se haya quedado Dávila, porque también conociendo la ineptitud de la directiva no es como que nos iban a traer a alguien mejor. Entonces, mínimo Dávila que aguante hasta el verano cuando llegue el Lobo. Cuando llegue Raúl vamos a ver qué hacemos, porque van a estar Henry, Dávila, Zúñiga y Raúl, entonces veremos cómo se afronta eso. Pero en términos generales, buen gol de Dávila, buen partido también. Es un jugador que, repito, tiene muy buen instinto goleador. De primer toque la mandó a guardar, eso siempre te habla de un buen instinto de 9, como lo tiene Víctor. Y también en términos generales, buen gol de la Pantera Zúñiga. El cuarto gol es un deleite verlo, parecía el América de la 14, pero esto ya lo quiero decir en voz baja y muy corto porque, pues al final de cuentas también pobre de este plantel, ¿no? En el sentido de que Jardine dejó su propia vara muy alta, ¿no? Entonces, cada que los resultados no acompañen, van a comenzar las comparaciones con el América de la 14. Es válido, pero también es algo medianamente incoherente, contemplando que el América de la 14 o el América de la 15, el que tú quieras, es un equipo muy difícil de igualar, ¿no? Por intensidad, por calidad de los jugadores, por entendimiento, por el tipo de jugadores que había, es muy difícil de igualar. Pero no me quiero extender mucho en esto, simplemente decir que el cuarto gol fue un toqueteo muy bueno de parte de nuestro equipo, y la verdad es que yo siento que ese tipo de, o sea, si bien la inercia del partido ya llamaba a que Puebla estaba tirando la toalla, es decir, Puebla ya se había dado por vencido en el partido, pues terminó siendo un gol que remarca un buen entendimiento colectivo del equipo, es decir, las bases para mejorar el sistema de juego están, porque el equipo ayer lo reflejó. Y número 2, también la importancia de tener un pivote estático como ayer lo fue Jonathan Dos Santos. El soporte, ¿no? El soporte del equipo. La verdad es que ayer Jonathan Dos Santos también dio otro gran partido. O sea, repito, para mí, este torneo, hablando exclusivamente del 2026, el mejor jugador es Brian, el segundo mejor es Borja, pero el tercer mejor jugador de este año en lo que va de torneo ya es Jonathan Dos Santos. Ayer ni siquiera fue titular y para mí tuvo un mérito enorme el cuarto gol. Lo tuiteé en Resaca, ¿no? Que si bien el equipo ya estaba vencido, es muy importante el posicionamiento táctico que hace Jonathan Dos Santos en los esquemas de Jardine. El cuarto gol específicamente lo remarcan a él con lupa, y los movimientos que hace, es decir, ojalá nos dure 100 años Jonathan Dos Santos, porque la verdad es que físicamente se le ve bien también, porque hay fotos en donde es innegable no remarcar que Jonathan Dos Santos está bien, está físicamente apto para seguir. Y no solo eso, sino que es un jugador sumamente pensante. Es decir, se le nota, ¿no? Se le nota que hizo fuerzas básicas en Europa. Porque lo que ayer jugó Jonathan Dos Santos en el cuarto gol del América es bastante bueno.
O sea, para mí es bastante bueno. Entonces, una vez dicho esto, pues simplemente quiero decir que nuevamente gracias al equipo por afrontarlo con seriedad, gracias por respetar al rival. Lo puse en la miniatura del video y para mí respetar al rival significa dar el máximo del minuto 1 al minuto 90. El América lo hizo, el América lo encaró bastante bien, con bastante seriedad, y eso habla muy bien de Jardine. Esta es la línea y este es el tipo de equipos que queremos ver como aficionados. Este América jugando así, la verdad es que sí es candidato al título. ¿Por qué? Porque el ADN ganador ya lo tenemos, muchos de nuestros jugadores ya fueron campeones en México, tenemos un buen líder como Henry Martin, que a pesar de que a veces suelta declaraciones extrañas, pues no termina por ser el consentido de la afición y el histórico y el tetracampeón, porque él sí es tetracampeón y no muchos jugadores en la historia del América lo son. Henry sí, y siempre suma tener un jugador tan histórico, una leyenda viviente, ¿no? En el vestuario, como lo es Henry, como lo es Guiñac, etcétera. Guiñac en Tigres, obviamente, ¿no? Pero bueno, gracias por ver el video, gracias equipo por la victoria, sobre todo por la manera de juego. A ti, si llegaste hasta esta parte del video, la verdad es que muchísimas gracias. Deja tu like, deja tu comentario, yo los estoy leyendo a todos. Muchas gracias por ver, nos vemos en la próxima, les mando un saludo enorme a todos, adiós.